A pesar de que estamos haciendo la lectura desde el versículo 9, estamos trabajando algunos versículos en concreto cada domingo. Y como hemos venido diciendo, lo que estamos viendo en Romanos 12 es el estilo de vida de un creyente. ¿Cómo vive un verdadero hijo de Dios? Imposible para aquellos que están en la carne. Las personas que ven este pasaje, aunque se esfuercen con todo lo que puedan en hacer cada una de estas cosas, les duraría simplemente un tiempo y acabarían dejándolo de lado. Al ser pastor estos años, he podido aprender que hay mucha gente que no es cristiana, pero quiere serlo. Hay gente que desearía vivir como dice la palabra. Hay gente que ve la palabra, madres que traen a los hijos a la iglesia a pesar de que apenas viven la fe en casa, solo porque creen que la iglesia es un lugar de buenos valores, vida sana, amistades sanas, aunque al ritmo que va la iglesia, los prefiero en los Latin King que en el culto de jóvenes, al ritmo que van hoy. Pero la realidad es que vemos un lugar de buenos principios, que lucha por la familia, que implanta unos valores, que implanta unas conductas sanas, que busca que la gente sea un buen padre, un buen esposo, una buena esposa, un buen hijo, un buen ciudadano, un buen trabajador, un buen jefe. Entonces hay mucha gente que desea vivir como un cristiano. Por eso muchas iglesias han tendido a moralizar la iglesia. Enseñamos a la gente que viene cómo es un creyente. Pero no les hacemos entender que esa vida solo tiene sentido ante Dios si es fruto de haber nacido de nuevo. Ser un buen esposo no te va a salvar. Ser un buen padre no te va a llevar al cielo. Ser una buena esposa sujeta a tu marido no te va a salvar. Venimos de una generación en España de hace años donde incluso las que no profesaban fe por cultura eran sumisas. Eran más sumisas que las cristianas de hoy. Y no se van a salvar por eso. No que no haya que vivir conforme a la voluntad de Dios, pero que vivir conforme a la voluntad de Dios sin haber nacido de nuevo tiene sentido. Lo que está haciendo la iglesia hoy es crear nuevos fariseos. Así se viste una cristiana, eso hace un cristiano, el cristiano no bebe, el cristiano no fuma, no sale de fiesta, se viste de esta manera, no hace aquello, no hace aquello, es así, es así, es así. Vale, ¿es así el cristiano? Soy cristiano. No. Mucha gente siguió a Jesús un tiempo, seguramente vivió con Jesús un tiempo, caminó como los que caminaban con Jesús un tiempo y el ejemplo más claro es Judas. Seguramente Judas hasta practicó milagros, participó del poder y la gloria de Dios, se adaptó durante quizá 3 años al estilo de vida de un discípulo, pero acabó ahorcado. Lo que nos está enseñando Pablo en Romanos 12, y ese es el peligro de venir a la iglesia y no hacer una predicación expositiva de las Escrituras, es que si yo nunca hubiera predicado nada de Romanos y solo vengo con este versículo, te digo, hay que ser humildes. Y es verdad, hoy vamos a hablar de eso. El título del sermón es sin humildad no hay unidad. Hablaremos de que hay que ser humildes y de que tenemos que estar unidos. Pero si yo solamente llego con el versículo y te digo, tenemos que estar unidos y tenemos que ser humildes, tenéis que llamaros, tenéis que visitaros. Entonces vais a tomar la libreta, vais a apuntar lo que tenéis que hacer esta semana y vais a cumplir con las exigencias del pastor y de la religión. Pero no podemos disociar, no podemos separar Romanos 12 de Romanos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Donde Pablo nos empezó diciendo que todos son pecadores, que todos están destituidos de la gloria de Dios, que no es por sus méritos, sino por la gracia divina del Padre que serán salvos aquellos a los que el Padre llama, que esas personas deben vivir en el Espíritu. Y cuando va diciéndonos todo eso, al final nos enseña cómo es la vida en el Espíritu. Hoy la iglesia hace lo contrario. ¿Sabes qué hace la iglesia? Enseña cómo vive un cristiano y espera, dice, bueno, y mientras viven como un cristiano, ya un día se volverán cristianos. Eso tiene un peligro.
un montón de personas que no sienten necesidad de ser salvos, porque viven aparentemente como los que son salvos. Y tenemos un montón de personas en la iglesia que el domingo visten como cristianos, que cuando quedan en reuniones de mujeres, de hombres o de jóvenes, hablan de cosas de cristianos, parecen ser cristianos, pero llegan a casa y lo que ven en su ordenador, en su televisión o cómo hablan en la intimidad con su familia muestra que no lo son. Hoy vamos a hablar de humildad y unidad, pero yo antes quiero darte un consejo. Examínate. Pregúntate si estás viviendo, como dice la palabra, porque tienes que hacerlo o porque Dios, a través de la obra de su Espíritu Santo, te está conduciendo a vivir así, te está conmoviendo a vivir así, te está transformando y te está haciendo crecer a esa imagen que no deja de ser la vida que refleja el carácter de Cristo. No podemos empezar la casa por el tejado. Porque una casa sin un buen fundamento, tarde o temprano, va a caer. Van a venir lluvias, van a venir tormentas, un huracán. Y si esa casa no está bien fundamentada, solo tendrá apariencia de una casa bonita. Pero la primera tormenta será grande su ruina. Así que antes de decirte cómo vive un creyente en cuanto a la unidad y a la humildad, déjame recordarte que en primer lugar tienes que estar en Cristo. No quieras aparentar esa religión, que al final por tus palabras, por tus miradas, se va a ver que solo es una apariencia. Que solo es una apariencia. ¿Recuerdan esos fariseos? Respetados por el pueblo, admirados por su conocimiento de la ley. Hoy hay gente que te cita libros, que te cita autores, que lee. Yo me leo 2 libros a la semana, 30 libros al mes, ¿vale? Lleno de soberbia, de arrogancia, corrigiendo a todo el mundo. Nadie vale, tienes que nacer de nuevo. El conocimiento no te va a salvar. Y así podíamos hacer una larga lista. Nicodemo seguramente era admirado por muchos, ¿verdad? Seguramente si Nicodemo estuviera entre nosotros diríamos, ese hombre tiene que ser pastor mañana. Ese hombre tiene que liderar esta iglesia. Mira cuánta Biblia sabe, mira qué ropa, mira cómo anda en santidad, mira cómo camina, mira cómo se conduce, mira, ese hombre tiene que... Si tuviéramos apóstoles hoy debe ser Nicodemo. Pero cuando llega Jesús no le dice eso. Jesús no le dice a Nicodemo, ¿sabes qué, Nicodemo? Necesito que guíes a Pedro, que guíes a Juan. No, le dice, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. ¿Cómo? Que soy maestro, que soy el profesional de la fe, que en conocimiento no me ganan ni tus discípulos. ¿Vale? Tienes que nacer de nuevo. ¿Me estás diciendo que mis diplomas, mi éxito religioso, mi reputación santa, no me vale? No, tienes que nacer de nuevo. No se trata de lo que aparentamos ser, se trata de lo que Dios ha hecho en nuestros corazones. Jesús le estaba diciendo a Nicodemo, Nicodemo, está muy bien todo, estudiar la ley está bien, enseñar la ley está bien, vivir una vida piadosa está bien, Nicodemo, pero necesitas que Dios quite tu corazón de piedra, que Dios ponga un corazón de carne y te llene de su Santo Espíritu para que puedas andar en mis caminos. Versículo 16 dice así: tened el mismo sentir unos con otros, no seáis altivos en vuestro pensar, sino condescendiendo con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Vamos a dividir este sermón en 2 partes, por eso lo he titulado Sin humildad no hay unidad. La primera parte del sermón es tened el mismo sentir unos con otros, un llamado a la unidad.
La segunda parte del sermón es el resto. No seáis altivos en vuestro pensar, sino condescendiendo con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Veremos en primer lugar un llamado a la unidad. Debemos ser de un mismo sentir. Y un llamado a la humildad, a no ser altivos, sino condescender con los humildes. Empecemos por la primera parte. En primer lugar, vamos a hablar de la unidad. Debemos tener un mismo sentir unos con otros. Cuando tú estudias el texto original, te das cuenta que para nada el apóstol Pablo se está refiriendo a que estemos juntos. Porque estar juntos no significa estar unidos. Hoy estamos aquí juntos, pero si yo me pudiera pensar, a preguntar, incluso con gente que lleváis meses congregando juntos, ¿está casado o soltero? ¿Cuántos años tiene? ¿Tiene trabajo o no? ¿De qué trabaja? La mayoría mostraríais que no os conocéis. Y sería la prueba de que estar juntos no es estar unidos. Pero más allá de la unidad y de estar juntos, este texto lo que Pablo está queriendo decir se refiere a una unidad en cuanto a la verdad, a tener un mismo pensamiento, a tener una misma mentalidad. Cuando Pablo está diciendo tened un mismo sentir, sed de un mismo sentir, Pablo se está refiriendo exactamente a tener una misma mente, a ver la vida de una misma forma, a tener los mismos fundamentos en nuestra fe. Y ese es el deseo de Dios desde el principio, el deseo de Cristo para sus discípulos. El deseo de que tengamos una misma mente, pero dejadme aclarar algo, no significa que pensemos lo mismo en todas las cosas. Pablo no quiere hacer robots. Dios no quiere fabricar robots, discípulos en masa, en serie, como quien hace coches, todos iguales, misma puerta, mismo color, misma tapicería. Dios no quiere eso. Tenemos que tener una misma base. Tenemos que tener unos mismos fundamentos, pero somos diferentes. Por ejemplo, en cuanto a criar a tus hijos, no todos criáis a los hijos igual, pero debéis tener una misma base. Debéis criar a los hijos en los caminos del Señor, debéis instruir a los hijos en la ley del Señor, y por mucho que la sociedad diga de diálogo y todo eso, debéis aplicar vara a vuestros hijos. Los fundamentos de la crianza están en la Escritura. Ahora bien, tú decides si quieres apuntar a tu hijo a chelo o a baloncesto. Tú decides si tú quieres llevar a tu hijo a un colegio público o privado, o quieres hacer homeschooling en casa. Tú decides si quieres que tu hijo vaya al conservatorio de música o prefieres que tu hijo sea deportista. En cuanto a eso, la Biblia no da una orden. Es que yo prefiero que un hijo sepa inglés en vez de que sepa música. Bueno, eso es lo que tú piensas, es tan respetable como lo que el otro piensa. Pero en cuanto a la crianza fundamental, debéis pensar lo mismo. Es que yo no creo que a los hijos haya que corregirles físicamente. Ahí sí que estás equivocado. Ahí la Biblia sí que da una orden. Y debemos tener esa misma base. En cuanto al matrimonio, todo marido sabe que debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Toda esposa sabe que debe someterse a su marido como al Señor en todo. Debe respetarlo. Todo marido sabe que debe tratar a su esposa como vaso más frágil. El marido debe proveer a su casa. Tenemos eso. Pero luego en el hogar, ya cada uno. A mí me gusta que tengan detalles románticos conmigo. Mira, nosotros no somos románticos. Ahora hay conferencias en que obligan a los maridos a ser románticos. Pero bíblicamente no es una obligación. Yo entiendo que yo no sea romántico y que como amo a mi esposa y ella sí lo es, yo de vez en cuando me voy a esforzar por tener algún detalle, pero no me lo puedes recriminar como algo bíblico. Lo voy a hacer porque te amo. Me voy a esforzar por hacerlo, pero no puedes estar todo el día diciéndome, sé más cariñoso, o tráeme flores, escríbeme una postal. Bueno, intentaré hacer un detalle. Hay gente que es empalagosa, que se casa con alguien y te dice, oye, para un poquito, ¿para qué? Como alguien dijo, el amor se nos gastó de tanto usarlo.
Hay una base bíblica, pero hay otros pensamientos en los que no tenemos que... Y es donde entra la soberbia. La soberbia es cuando, más allá de lo que es bíblico, yo intento decirle a la gente que lo otro también que yo pienso es mejor. Yo no entiendo. Un hijo tiene que saber idiomas. Un hijo tiene que ir a la universidad. Un hijo... Bueno, yo no pienso... Ahí es donde entra la soberbia de muchos. Que más allá de lo que dice la palabra, creen que también su forma en lo otro, donde Dios no ha arreglado nada, y entra la sabiduría de los padres, la libertad de los padres, también son mejores. Yo nunca le compraré una videoconsola a mi hijo. Bueno, pues yo se la quiero comprar. Y le voy a dejar que juegue 30 minutos el sábado y va a ser como un premio por su tarea. Ah, pero eso atonta, eso. Bueno, ahí es libertad. Pero la soberbia de muchos intenta ver a otros padres como peores por cómo hacen con sus hijos. ¿Qué quiero decir? En cuanto a la iglesia, tenemos unos fundamentos. Leemos el libro de Hechos. Se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Había sacramentos, se celebraba la cena del Señor. Había oraciones, había enseñanza. Tenemos una base de cómo es una iglesia. Pero, es que a mí me gustan las paredes grises. A mí me gustan azul clarito. A mí las sillas las prefiero de madera. Ahí, bueno, ya la libertad de cada uno. Pero las bases no las podemos romper. Enseñanza apostólica, oraciones, sacramentos, comunión. ¿Qué quiero decir? Pablo no nos está diciendo que todos pensemos lo mismo en todo. Pero Pablo está diciendo que en cuanto a lo que Dios ha revelado, debemos tener una misma mente. Debemos tener una misma mente. ¿Qué quiere decir? Si tú me dices que en cuanto a la familia, la iglesia, el ministerio pastoral, tú piensas en algo diferente, yo lo voy a respetar. Pero si ese algo diferente es algo que no respalda la Escritura, yo no puedo concordar contigo. Pablo está queriendo que lleguemos a una unidad en la fe, a una unidad en la verdad. Porque como dijo una vez Maurice Roberts, un teólogo inglés, la unidad sin verdad es la unidad bajo el mando de Satanás. No viene de Cristo. Porque hoy la gente está diciendo que hay que estar unidos. Pero ojo, Pablo quiere que estemos unidos en la verdad. Porque ese llamado a estar unidos está juntando a católicos con judíos, con musulmanes, con evangélicos, al grito de tenemos que ser uno. No, tenemos que ser uno en Cristo. Tenemos que ser uno en la palabra. Por eso no somos uno a veces incluso con otros evangélicos. Porque hay evangélicos que ya también se han separado de la verdad. Y ya no podemos ser uno con ellos. No por ser evangélicos tenemos que ser uno. Ojo, no porque se llame iglesia evangélica, iglesia bautista, iglesia presbiteriana tenemos que ser uno. Tenemos que ser uno con aquellos que tienen el mismo fundamento de la fe. Y déjame decir otra postilla pequeñita. Tampoco vamos a pensar igual en todos los aspectos de la fe. Por ejemplo, hay temas. El apóstol Pedro hay un momento que dice que Pablo escribe cosas que son difíciles de entender. Y eso es chocante. A mí me da consuelo. Hay un pasaje donde el apóstol Pedro dice, Pablo escribe cosas que son difíciles de entender. Y digo, bueno, pues si para Pedro ya eran complicadas, para mí tiene que ser oscuro. Yo entiendo que hay cosas que son difíciles de entender. Y no voy a citar todos los pasajes que me parecen difíciles. Y me da mucho miedo cuando hay gente que el Nicodemo en estado puro, que hasta lo que es difícil para todo el mundo, no, esto está claro, esto es así, esto es así, esto es así. Bueno, cuando 2 o 3 hombres temerosos de Dios, con conocimiento de Dios, que caminan con Dios, no ven claro algunas cosas, a veces la soberbia es la que nos lleva a decir, no, yo lo veo todo claro, yo lo veo todo clarísimo. A mí hay gente que me pregunta cosas de la Escritura y le digo, tengo que estudiarlo. O digo, mira, yo creo esto, pero hay quien cree esto y yo no te puedo decir que la mía es la buena. Ese es mi pensamiento. Pero hay temas que no son fundamentales en cuanto a la salvación. Por ejemplo, ¿cómo vemos el fin de los tiempos? Si yo te digo palabras, te van a sonar un poco a chino y no las puedo explicar, pero en cuanto al fin de los tiempos hay gente que es amilenialista.
postmilenialista. Hay una serie de nombres que si tú lo escuchas dices, ¿y eso qué es? Pues es gente que en cuanto al final de los tiempos ve la estructura de los acontecimientos en un orden o en otro. La cuestión es, ¿Cristo va a volver? Ya está. Son los salvos los que se van a ver allí. Ya está. Si tú crees que esto va a pasar antes o después, que esto fue ya en esa época o que todavía no ha pasado, si tú coges las 70 semanas de Daniel y las interpretas de esta forma y otro las coge y las interpreta de otra, no me voy a pelear. Vamos a comulgar juntos, vamos a celebrar la cena del Señor juntos, oremos juntos, porque eso para mí es secundario. Pienses que va a ser antes o después, yo sé que te voy a ver. Y eso es lo que me importa. Hay otro tema que me parece secundario. Vamos a tratar los dones del Espíritu Santo estas semanas. Hay gente que cree que todos los dones siguen vigentes. Hay gente que cree que algunos dones están vigentes y otros no. Y hay gente que cree que todos los dones han cesado. Voy a dejar de congregar una iglesia que teme al Señor, que es celosa del Señor, que ama al Señor, que abraza las doctrinas fundamentales del Señor, con gente que respeta y honra al Señor por ese tema. No. Puedo comer contigo, hablar contigo de ese tema con humildad, escuchar tus aspectos, tú escuchar los míos y luego abrazarnos y orar juntos, porque creo que te voy a ver en la eternidad, porque eso para mí es un tema secundario. Pero se está levantando gente que dice que, por ejemplo, los llamados Jesús solo, que el bautismo bueno es el de los apóstoles solamente en el nombre de Jesús, que Jesús es... unas historias para decirte que la Trinidad, eso es una falacia. Ahí, hijo mío, tú para allá y yo para allí. ¿Pero por qué? Porque mi fe está toda envuelta alrededor de esa palabra, de la Trinidad. Pero no eres monoteísta. Sí, soy monoteísta trinitario. Mi Dios es uno, revelado en 3 personas. Y si tú me dices, como los testigos de Jehová, que el Espíritu Santo no es Dios, ya no puedo comer contigo. Y si tú me dices, como los testigos de Jehová, que Jesús no es Dios, ya no puedo comer contigo. Porque mi fe está fundamentada también en la deidad de Cristo, en la deidad del Espíritu y en la deidad del Padre. Eso es fundamental. Porque mi fe dice que quien niega al Hijo, niega al Padre. Por mucho que la gente alabe al pueblo judío, yo no puedo comer con un judío. Me va a matar. Cuando yo le diga que la ley y los profetas apuntaban a mi Señor, al que ellos colgaron, y que no solo fue el Mesías o hecho un hombre, fue Dios, es Dios, no vamos a poder comer juntos mucho rato. Además me va a mirar y va a decir, ¿qué hago yo comiendo con un perrillo? Porque para él soy un inmundo gentil. ¿Ven la diferencia? Hay unas cosas en las que no podemos estar separados. La Trinidad la compartimos con los católicos, pero hay otras doctrinas fundamentales que no. Entonces, lo que Pablo está haciendo es un llamado a la unidad en la verdad. La unidad más allá de la verdad, la unidad con mentiras, es diabólica. Es un ecumenismo diabólico, orquestado por el diablo para ir apartando a todos de los fundamentos de las Escrituras. Y al grito del amor, porque es el grito que se da hoy, todo se hace en nombre del amor. ¿Sabes? La gente que quiera llevarte a otra iglesia tipo Hillsong y estas porquerías, que apagan las luces, te ponen lámparas grandes, sofás. En Lisboa hay una iglesia, hermano, que son sofás. La decoración es la sala de casa, en esa pared hay chimenea, en esa pared hay librerías, todos son sofás con lamparitas, todo muy oscuro, el púlpito en el centro y todos alrededor sentados así en el sofá. Y es a eso donde vamos. En Barcelona ya las hay, ahora es la moda, ¿no? Apagar luz tenue, un ambiente así medio hipster, medio bohémico, ahí bien cómodos. ¿Estáis bien? ¿Estáis bien? ¿Estáis bien para que hablemos del amor del Señor? ¿Estáis bien? ¿Estás fornicando? Dios te ama. ¿Te estás drogando? Dios ama al yonki. Sigue así, porque estamos en la gracia, amigo. Yo no puedo comulgar con eso. Y te van a decir, ¿sabes qué? Ora por tu pastor.
Y lo peor es que lo hacen algunos de dentro, que alguien va a decir, el pastor Juan Manuel es duro, y tú encima de corregir le dices, hay que orar por él, para que conozca más el amor del Señor. ¿Cómo puede salir eso de nuestra propia casa? De gente que en teoría está aquí por la verdad. Y viene alguien que ha sido quebrantado por la palabra, y espero que te pase hoy. Porque hermano, yo no vengo para dar dulce de leche a tu corazón. Yo vengo con una espada. Es que si tú te vas feliz a casa, sonriendo, y todos os vais, yo habré fracasado. Algunos estáis abatidos y hoy vais a ser consolados. Pero otros llegáis con soberbia y hoy tenéis que ser aplastados. La palabra de Dios confronta. Y cuando alguien diga, oye, yo no estoy de acuerdo, fue demasiado duro. Es que Dios es amor, pero es santo, es justo, es recto, es puro, es fuego consumidor. Él reprende, Él castiga, Él disciplina. ¿Y tú quieres dulce de leche? La Biblia no es dulce de leche. La Biblia es dulce de leche para el que está sometido a Dios. Pero es amarga para el que vive en la carne y en sus pecados. No, hermano. Ora, sí, claro, ora para que yo cada vez crezca en el amor de Dios. Pero ora también para que siga firme en las verdades fundamentales. No vamos en el nombre de la unidad y en el nombre del amor no vamos a renunciar a la verdad. No vamos a renunciar a la verdad. ¿Por qué? Porque la unidad no liberta. Pero la verdad sí. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El católico romano no tiene que estar junto a mí y estar a gusto conmigo. Tiene que conocer la verdad y ser libre de esa idolatría, ser libre de ese sistema humano y babilónico que los gobierna. No, pastor, ¿querría ir a la parroquia de San Tomás de, yo qué sé, a dar un sermón? Quiero. ¿A qué va a hablar? Del amor de Dios y la unidad en la fe. En la verdad. María concibió a Jesús siendo virgen, pero no murió virgen, esa es una verdad. Tuvo otros hijos, esa es una verdad. No fue inmaculada toda su vida, esa es una verdad. No ascendió a los cielos, no está rogando por nosotros, eso es una verdad. Solo Cristo es mediador entre Dios y los hombres, eso es una verdad. Y esas imágenes hay que quitarlas. No podemos adorar imágenes, no podemos postrarnos a ellas. Tienen ojos y no ven, tienen boca y no hablan. Pedro no está rogando por nosotros, Judas no está rogando por nosotros, San Tomás no está rogando por nosotros. Están muertos en la gloria bendita. Pero solo Cristo, solo uno es mediador entre Dios y los hombres. Pero es que entonces no va a haber unidad. Si no hay unidad en la verdad, separación. ¿Qué está haciendo la iglesia hoy con el movimiento LGTB? Amémoslos. Así un día conocerán al Señor. Abracémosle, no los ofendas. Deja que luego Dios trabaje en su corazón. No los ofendas. Oye, a mí me dijeron que mi soberbia era pecado, mi orgullo era pecado, mi mentira era pecado, ser mujeriego era pecado, ser un borracho era pecado. Yo no le voy a decir al afeminado que ser homosexual es pecado. Él lo tiene que saber. Eso lo está llevando al infierno, eso es rebeldía contra su Señor. Necesita postrarse a Cristo, rogar por su arrepentimiento, perdón de sus pecados, creer el Evangelio, poner su confianza en el Señor, ser sellado con el Espíritu y vivir una vida de obediencia súper heterosexual. Unidad sin verdad no la queremos. Y no la quiere Dios, No la quiere Dios. Ya, pero la Biblia dice que Él tiró el muro que separaba a los dos pueblos, hizo uno, judíos y gentiles, los que habían creído en el Señor. No que todos somos uno, los que habían creído en Cristo. Tanto judíos como gentiles eran un solo pueblo ante Dios. Debemos tener una misma mente, no una misma iglesia, un mismo local, un mismo lugar de culto, una misma mente. La Biblia dice que no debemos dejar de congregar. Tú lo tienes que pensar exactamente como yo, ¿sí o no? Hay que amar a nuestros enemigos, ¿sí? Hay que orar sin cesar. Hay que escudriñar las Escrituras. Pues ese estilo de vida
tenemos unas verdades que las tenemos que defender todos por igual. Primera de Corintios 1:10 dice: os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos os pongáis de acuerdo y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. A los corintios les dijo lo mismo: quiero que estéis de acuerdo. ¿En qué, Pablo? ¿En cómo vestir a mi niña el domingo? No, en la verdad de cómo criar a tu niña todos los días en el temor del Señor. No podemos pensar distinto en las verdades bíblicas. Mira, hay gente que me dice: no entiendo para qué hacéis un curso de membresía para ser parte de esta iglesia. ¿Para qué? Sencillo, porque antes de que pases 1 año y medio, 2 años, te cojamos mucho cariño, mucho afecto y de golpe te encuentres con una doctrina que digas: no, esto no lo tolero, ya lo hacemos antes, para no crear tanto lazo afectivo que nos va a romper el corazón cuando te vayas. Y ya tú ahí decides, según las creencias que defendemos, si quieres ser de un mismo sentir con nosotros en cuanto a las doctrinas fundamentales. A los corintios Pablo también les dice en 1 Corintios 11, 17 a 19: pero al daros estas instrucciones no os alabo, porque no os congregáis para lo bueno, sino para lo malo. ¿Has visto lo que Pablo le está diciendo a los corintios? ¿Los corintios se congregaban? ¿Sí, verdad? ¿No les dice que no congreguen? ¿Se congregaban para qué? Para lo malo. A lo mejor ahora jóvenes quedan un rato. ¿De qué van a hablar? ¿Cómo van a estar las hormonitas? ¡Ay, hemos quedado los jóvenes de la iglesia! ¿Para qué? ¿De qué hablaréis? ¿Cuál es la intención? ¿Vais a tontear aprovechando que los papás no ven? ¿Que el pastor no ve y no pone orden? Podéis congregar para lo malo, ¿eh? Pero es que queremos que los jóvenes se unan en la verdad, en el Señor, en santidad, no para hacer porquerías mundanas cuando acaba el culto, no para hablar de cosas absurdas, no para criticar a otros, no para criticar a autoridades. Vais a leer la Biblia, vais a pasar un rato sano, no tiene que ser todo Biblia y oración, podéis estar, pero en el temor del Señor. Podéis congregar para lo bueno, pero también podéis congregar para lo malo. Los corintios no estaban congregando, no estaban dejando de congregar, estaban congregando, pero para lo malo. Pastor, quiero que quedemos. Y me empiezas a hablar de un hermano. ¿Hemos congregado para qué? Para lo malo. Yo no voy a congregar para murmurar. Yo no voy a congregar para estar en la iglesia pensando mal en uno, pensando mal en otro, en vez de edificarme en el Señor. Hay gente que puede estar hoy en la iglesia y está pensando solo en la comida, en cuanto acabe este sermón. Estás congregando para lo malo. Hay que congregar para lo bueno. Pues en primer lugar, oigo, cuando reunís como iglesia, hay divisiones entre vosotros, y en parte lo creo. Miren lo que dice Pablo, y me gusta esta frase: oigo que hay, y en parte... Porque seguramente a Pablo, como a todo pastor, le llegan un montón de rumores. Están haciendo eso, está pasando eso, está viendo lo otro, y un pastor no puede dar oído a todo. Yo salgo del culto y hay gente que me dice: qué buen sermón. Hay gente que solo viene a decirme: hay una hermana que me ha dicho que no está de acuerdo con el sermón. ¿Para qué me lo dices? ¿Cuál es tu intención? A ver, alma caritativa, ¿cuál es tu intención? ¿Cuál es? ¿Qué le has dicho a la hermana? No le he dicho nada, pero quiero que ores por ello. Vete tú a orar. No, es que he salido y me ha dicho una hermana: a mí hoy no me ha gustado el sermón. Gloria a Dios. Qué preocupante sería para mí si hoy acaba y os ha gustado a todos. ¿Crees que yo busco ser amigo de todos? Ojo, cuando todos hablen bien de vosotros, porque es lo que hacían con los falsos profetas. Bienaventurados sois cuando os vituperen, cuando os persigan y digan toda clase de cosas contra vosotros mintiendo. Que si son verdad no, mintiendo, porque así pasó con los profetas. Déjame decirte una cosa: los profetas decapitados, asesinados, degollados, los apóstoles en prisiones, Juan Bautista decapitado, unos crucificados, quemados, tal, y tú esperas que a mí me aplaudan y me inviten a hoteles. Por el amor de Dios. No, hermano. Algunos seguirán las verdades y otros me van a odiar, y si pudieran, acabarían conmigo ya de un espadazo. Pero eso es fruto de la predicación del Evangelio. Como dijo MacArthur, si el Evangelio que predicas no confronta, no es el Evangelio de Jesucristo. No lo es.
No lo es. Hay divisiones entre vosotros, y dice Pablo, y en parte lo creo. Todo lo que me dicen no, pero en parte hay cosas que creo que deben ser verdad. Porque es necesario que entre vosotros haya bandos. ¿Cómo? Pablo le está escribiendo a la iglesia y dices que es necesario que haya bandos. Si yo me harto, Pablo, de decirle a la iglesia que no haya grupitos, y tú dices que es necesario que haya bandos. A fin de que se manifieste entre vosotros los que son aprobados. A mí me dejó esto flipando. Yo me parto la cabeza diciendo que la iglesia tiene que estar unida y no puede haber grupitos, y Pablo dice, no, los grupitos son buenos. Porque los grupitos muestran quién es quién. ¿Tú crees que los sabios y santos del Señor van a andar con los chismosos, murmuradores y fornicarios? En la iglesia hay trigo y hay cizaña, pero el trigo nunca se siente cómodo con la cizaña. Y es verdad, me paro a analizar la iglesia y digo, los chismosos siempre están juntos. ¿Te acuerdas en el cole que los góticos, los deportistas, los chismosos van juntos? Los que andan en la carne de novio, mandándose mensajitos, fotos así, el Señor es mi roca. Esos se mandan WhatsApps entre ellos. Ninguna hermanita de la iglesia me pone corazoncitos. ¿Cómo estás, hermoso pastor mío? A mí no me mandan eso. Se lo mandan entre ellos. Así que he aprendido una cosa. Dejadlo. Es un filtro santo. Es un filtro santo. Solo que mira con quién estás quedando esta tarde, el lunes. Están todos hablando mal de alguien. ¿Y qué hago yo aquí? Pues no será que tú no te has dado cuenta que eres del clan. Dime con quién andas y te diré quién eres. Filipenses 1:27 dice, solamente comportaos de una manera digna del evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente, pueda oír que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe. No por nuestra iglesia, no por Caminando por Fe. Ojo, Caminando por Fe, está muy bonito lo que Dios está haciendo. Hemos venido a un local más grande y está lleno. Todos los pastores que nos están visitando nos dicen, ¿cuándo vais? ¿Por qué habéis hecho esta pared? ¿Por qué habéis gastado dinero en estas placas? Pero ojo, no defendemos una denominación, no defendemos Caminando por Fe. Tenemos que estar unidos para defender la fe del evangelio. No estás para defender a Juan Manuel. Si nos critican a Marcos o a mí, déjalo. Lo hicieron con Pablo, lo hicieron con Cristo. Déjalo. No tienes que defender a tus pastores, déjalos. Dios nos cuida, Dios nos defiende. No tienes que defender la placa de la iglesia, no tienes que defender nuestro credo, defiende el evangelio. El apóstol Pablo lo dijo una vez, porque fui puesto para defensa del evangelio. Y la gente, la verdad no tiene que ser defendida. Pues Pablo dice, porque fui puesto para defensa del evangelio. Sí, en estos tiempos de apostasía debemos defender el evangelio. Con iglesias que están torciéndolo, con iglesias que están haciendo el trabajo del diablo. ¿Cuál es? ¿No usar la Biblia? Sí, usarla para mal. Él usó la Biblia para tentar a Jesús. Por eso es necesario que conozcas la Biblia y no algunos versículos. Porque el falso profeta usará algunos versículos arrancados de la Biblia para decirte, todo lo que pise la planta de tus pies será tuyo. Levántate, Dios te ha puesto por cabeza y no por cola. Es así, no trabajes, Dios suplirá todas tus necesidades. No, hermano, no hay nada. Los falsos profetas no usan el Corán aquí. En la iglesia evangélica no llevan un libro de psicología, no llevan un libro de Darwin, llevan la Biblia. Los pastores de las falsas iglesias llevan la Biblia. Y la abren. Y la leen para empezar sus sermones. Leen un par de versículos. Y luego hacen con ello lo que les da la gana. Tenemos que luchar por estar unidos y por la defensa de la fe. Ahí veis todo el rato que la unidad que Pablo quiere es en la verdad.
Es la verdad, es la verdad. Mira, por ejemplo, Colosenses 2, 1 al 3. Porque quiero que sepáis qué gran lucha tengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que no me han visto en persona, para que sean alentados sus corazones y unidos en amor, para que alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultado en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Pablo dice a los colosenses que quiere que estén unidos en amor, pero que esa unidad en amor solo va a resultar de un buen conocimiento de Dios. Me da miedo gente que lleva 10 o 15 años en el Evangelio, que no siente necesidad de aprender más, que no siente necesidad de estudiar más, que va cualquier hombre que dice, yo voy a dar una palabrita y dice amén, que cuando va a aconsejar a alguien dice, yo creo, yo oro, yo he vendido, yo he sentido, yo he rogado, yo he soñado, yo he palpado, sus super experiencias y nada de Biblia. Y tú dices, y luego te dice, pero esto, no, yo estoy en el Espíritu. ¿De quién? No, porque a mí me guía el Espíritu Santo. ¿No necesitas Biblia? No, a mí me guía el Espíritu Santo. ¿Quién ha inspirado esto? ¿El Papa de Roma? No puedes decir que estás lleno del Espíritu Santo si no estás lleno de palabra, porque esta palabra es espíritu y es vida. Esta palabra es la revelación del Espíritu Santo. Lo que tú dices son visiones, frutos de una mente carnal. Y Pablo lo dice a los colosenses, que esas visiones que adoraba la gente eran fruto de mente carnal. A mí ayer una señora se me enfadó. Ya estaba cansada en el aeropuerto. Digo, voy a revisar mis correos. Una señora se me enfadó porque me dijo que su hija tenía unos sueños con no sé qué. Y yo le dije, disculpe, soy pastor, no interpretador de sueños. Y me dijo, ¿y qué clase de pastor es usted? Que no sabe interpretar lo que sueña mi hija cuando sueña que se cae al vacío en la oscuridad. José interpretó los sueños. Digo, yo me llamo Juan Manuel. ¿Sabes lo que me preocupa? Que hay hermanos y hermanas en la iglesia que van de místicos y espirituales, que viene la hermanita necia y le dice, hermana, he tenido ese sueño. Y el elemento de la iglesia, a veces de sana doctrina, eso es que viene en tinieblas. Hay una, la oscuridad, Satanás. Claro. Caer, pecado. O sea, tinieblas, caer, hay una o va a pasarte o es un aviso para que no pase. Yo voy a estar orando por ti. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Si contáramos todo lo que hemos soñado en un año y tuviéramos que interpretar las veces que Clisia me mató en sueños, las veces que... ¿Qué me está diciendo Dios? Que la deje, que corra, que salga, porque me asfixiaba, Literal. Yo eso se lo digo a alguien y es capaz de decir, tu mujer está ahogando tu ministerio. Digo, ¿cómo? No, me está ahogando en sueños. En mi ministerio me alienta, me da fuerza, me anima. Solo me ahoga en sueños, déjala. Matar en sueños todavía no es motivo de pedir perdón. Si me encuentro un día la almohada aquí, ahí igual sí que hay que pensar. Cuidado con el misticismo bañado de religión. Así nacieron las falsas sectas. Señores como César Castellanos diciendo que Dios se le ha aparecido y le dijo que tenemos que ir de 12 en 12, nace el G12. Un señor llamado Joseph Smith, no sé si me equivoco, se encuentra una visión también y de ahí nacen otras religiones. No, ves al campo que hay un cofre, unas placas en egipcio antiguo de oro, ahí te revelo la verdad para los santos de los últimos días. ¿Y tú quién eres? Yo soy Moroni. Moroni, tenía nombre de Pokémon. No, y espérate que una señora llamada Ellen White, también se le apareció una visión con un gran mandamiento resaltado. Os estáis olvidando del cuarto. ¡Os estáis olvidando del cuarto! La iglesia adventista del séptimo día. Cuidado con todo aquel que te venga. Dios me ha dicho, Dios me ha mostrado. ¿No crees que Dios puede hablar? Sí creo.
Te digo por experiencia propia que yo he estado orando intensamente por algún hermano y mi corazón se ha conmovido a llamar y decir, ¿estás bien? ¿Cómo lo sabes? No sé, algo me ha traído inquietud. Pero no me gusta ir a la gente y decir, Dios me ha mostrado. Porque normalmente es para dárselas de espiritual y de... Entonces yo prefiero, ¿estás bien? Sí. Bueno, yo estaba orando y sentí llamarte. Ya está. Yo creo que pueden pasar ciertas cosas. No niego, Dios es soberano y no tiene límites. Pero vivimos en un tiempo en que si tú vas a hacer caso a todo aquel que dice, Dios me ha dicho, Dios me ha mostrado, Dios me ha dicho, Dios he visto, cuidado. Ya, pero a Faraón le habló en sueños, a Faraón y a alguno más, pero ¿cuánta gente hay soñando hoy en comparación a cuánta soñó en la Biblia? No, pero un hombre le dijo a Pablo, mira, el dueño de este cinturón va a estar en prisión y ahora, pero es que ahora en cada culto hay 6 o 7 recaditos. Somos más espirituales que los de entonces. Dios nos llama todos los días a contarnos, y además nunca era como lo de ahora es, hay alguien enfermo, ¿verdad? Alguien tiene una úlcera. Veo úlcera. Dios no funcionaba así. Dios me dice que hoy hay una mujer aquí, afligida por un marido que no cree en el Señor. Si esto lo hago yo en alguna iglesia, me llevo $500 de ofrenda por esta revelación que es más que obvia. Mira, yo no te digo que no, Dios no hace cosas, pero que en los tiempos que vivimos, esto es suficiente y con esto me basta. Yo prefiero prevenir que curar. Y te digo una cosa, cuando Dios lo haga, lo va a hacer a través de una persona que tú mismo vas a saber que solo puede haber sido Dios. No va a venir un loco de Atlanta o de Estados Unidos, de Canadá, para darte 4 recaditos. Dios es capaz de usar a alguien que... Él te va a dar esa confianza de usar a alguien que tiene un testimonio limpio, que es temeroso de Dios, que nunca va pecando, hablando mal de gente, y que el día ese que abrió la boca, tú dices, no, eso ha venido de Dios. Y ni siquiera te va a tener que ir diciendo, así dice el Señor. Te va a decir algo que te vas a ir a casa a decir, esto es para mí. Esto es para mí, no me tienen que decir así dice, así me ha mostrado. Va a decir, a lo mejor te manda un mensaje y te dice, hermano, ora más por tu esposa. ¿Pero por qué me manda esto? Pero vas a decir, esto era lo que hoy necesitaba. Hermano, yo creo que cuando Dios obra, está claro que es Él. Y lo hace claramente para diferenciar a tantos payasos que tenemos hoy, pseudos profetas y reveladores de misterios. Y en segundo lugar, la humildad. Hemos hablado de estar unidos en un mismo sentir, en una misma verdad, en una misma mente. Y en segundo lugar, la humildad. No seáis altivos en vuestro pensar, sino condescendiendo con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No podemos estar unidos en la verdad si somos sabios en nuestra propia opinión. Porque hay gente que ya tiene su verdad y no abre la mente para dar lugar a la verdad. Por eso es más fácil hablar con un ateo muchas veces que ha conocido al Señor que hablar con un, no quiero decir pentecostal, o con un adventista o con un testigo de Jehová, porque ellos ya tienen su verdad. Y no los vas a sacar de ahí, porque cuando hay soberbia, mi verdad es la que vale. No has conocido ningún católico de esos que te dicen, yo nací católico y me moriré católico, pero es que es una mentira. Da igual, yo soy católico, apostólico, románico, papítico o franciscano. Yo soy eso. Ya, pero es que estás en la mentira. No quieren ni escuchar. Es mi mentira, pero es mi mentira, es mi cultura, es mi tradición. Pero dentro del círculo evangélico igual. Hay gente que puede estar predicando cosas que están equivocadas y prefiere predicarlas toda la vida antes de que seguir estudiando para ver si ha cometido un error. ¿Por qué? Porque se vería tan mal, ¿verdad?, que el domingo que viene Juan Manuel llegara y dijera, quiero comunicar a la iglesia que he entendido algo en el Señor y que estaba equivocado en esto. ¿Cómo? Yo no voy a estar con un pastor que se equivoca, ¿no? Por eso hay muchos pastores que para que tú no dudes de su ministerio prefieren seguir en su error a pesar de que en su casa sepan que están equivocados.
La soberbia nos lleva a seguir engañando a gente y a seguir engañándonos a nosotros mismos. El humilde sería capaz de decir, soy un siervo del Señor. Y precisamente por ser un siervo sigo estudiando cada día. No sé todas las cosas. No tengo todas las respuestas. Hay enseñanzas que doy y dice, pero ¿estás seguro? Bueno, esto es lo que yo he interpretado, pero hay otra corriente y otra corriente, así que estudia las Escrituras. Ya, pero yo tengo un pastor para que me dé la verdad. ¿Por qué? Porque en el fondo todos en el corazón todavía tenéis un católico. ¿No? ¿Os lo demuestro? Mira, la mayoría de vosotros venís de una cultura católico-romana. Algunos no, pero la mayoría sí. Y esa cultura es así. No necesito congregar entre semana, basta con ir el domingo a misa. He cumplido con Dios, he llegado, he fichado y me he ido. Te sientes bien con el Señor porque has cumplido. Justificación por obras. Me siento justificado por haber ido a culto. ¿Qué hacen muchos? Estoy bien con Dios porque voy el domingo a misa. Tengo un comportamiento medio moral, cumplo un día a la semana con mi religión, entonces Dios me mira, tú estás bien. Ah, pero he pecado, penitencia. ¿Qué hago? Estoy mal, voy a hacer un ayuno para compensar mi mala obra, voy a dar una ofrendita para compensar mi fallo, una penitencia. Ya, pero lo que dice el pastor tiene que estar bien. ¿Por qué? Porque lo que dice el cura es lo que está bien. Son los que saben, ¿no? El clérigo. El pueblo no tiene que leer la Biblia, tú tienes que simplemente ir a misa, escuchar la misa y decir amén a lo que diga el cura, porque tú no tienes necesidad de estudiar. Ya Dios ha elegido un grupo para enseñaros. Hoy la iglesia está así, hay muchas denominaciones que van a la iglesia, le dan cualquier cosa y vale, ya está. Pero ¿y si es verdad? Bueno, no sé, es el pastor, es el que sabe, ¿no? ¿Vas a decir que yo voy a congregar en un sitio donde un hombre no está seguro de todo lo que enseña absolutamente y no sabe todo? Mente romana. Por ejemplo, necesitas hablar con Dios. Es mejor ir al cura a decir, ruega por nosotros. Hay mucha gente que va al pastor a decir, hazlo por mí. Todavía muchos tenéis un católico en el corazón. Seguís viviendo una religión basada en alguien que, aparte de Cristo, media por nosotros. Sí, es Cristo el mediador, pero ha dejado a otros ahora para hacer su trabajo. No. Yo no tengo que rogar por ti. El rezo católico ahora no es Juan Manuel, ruega por nosotros pecadores. No, es ora. Ahora tú tienes acceso al Padre. Esto ya no está solo en latín para que unos pocos elegidos lo entiendan, ya está en tu idioma. ¿Sabes que hay gente que ha muerto para que puedas leer esto? ¿Sabes que en un tiempo donde la iglesia no quería, porque tener tú solamente la verdad a tu manera es la mejor manera de manipular a la gente? Mira, no me gustan todas las escenas de esa película porque tiene mucha violencia y sangre y algunas escenas no me gustan para nada, pero hay una película de Denzel Washington llamada El libro de Eli, creo, o de Lee. El fin del mensaje es que el hombre malvado quería este libro, porque así podía manipular a todos, porque nadie más lo tendría y creerían lo que él dijera. Era un libro que tenía poder. Pues hermano, tú no tienes que esperar que otro lo tenga, tú tienes que ser como ese Denzel Washington que pierde la Biblia y eres capaz de sentarte y decir, Génesis capítulo 1. Yo cuando veo esa escena, no sé si tú la has visto, pero esa escena es tremenda. Empieza a recitar de memoria toda la Escritura. Me desafiaron a una cosa en este viaje y la voy a cumplir. Tengo que aprenderme cada semana de memoria 3 capítulos de la Biblia. Y lo tengo que probar a final de mes con un pastor. O sea, a final de mes tengo que recitar unos 12, 15 capítulos de media. Capítulos, no versículos. Tú dirás, vaya tontería, ya lo tengo escrito. No es lo mismo. Porque hay momentos que no llevas la Biblia encima. Pero la tienes que tener aquí. Porque al ritmo que vamos, hermanos, en España, cuando lleguen los podemitas, este libro va a estar prohibido. Nuestras reuniones estarán prohibidas. Hermano, aquí no vamos a morir a balazos, pero nos van a prohibir creer. Nos van a hacer tenerlo en casa, en pequeños grupos, escondidos y guardando este libro bajo baldosas para que nadie lo encuentre, sacarlo, quitarle un poco el polvo, leerlo
Y vamos a tener que atesorarlo, porque cuando vayamos con otra persona que no la tenga y queramos hablarle, tendrá que estar aquí. Y para predicar todo el Evangelio necesitaremos tener el Antiguo y el Nuevo Testamento. Los católicos, los falsos profetas te dirían, cree en mí. Pero yo quiero decirte, cree en ella, cree en la palabra, cree en las Escrituras. Yo me puedo equivocar, ellas son perfectas. Debemos ser humildes, y es la segunda parte del sermón, porque sin humildad no hay unidad. Si yo creo que yo sé, yo creo que yo tengo la verdad, yo creo que no me equivoco, no voy a dar oído a otras personas que puedan tener la verdad en aspectos que a mí no me ha sido revelada o iluminada. No hay nada peor que el que, ¿sabes esa gente que va a una reunión de mujeres, una hermana comparte y está sentada y pensando, yo lo haría mejor? Oh, hermano, qué triste. Porque esa persona se ha olvidado de que Dios prefiere carácter a conocimiento. Que Dios prefiere que solo sepas el Evangelio de Juan, pero tengas un corazón piadoso, a que sepas todo el Nuevo Testamento y tengas un corazón soberbio. ¿Sabes por qué? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios no llama a servir al que sabe, Dios llama a servir al que es como Cristo. Y hay gente que solo va a las reuniones cuando él o ella habla. Hay gente que solo participa en las reuniones cuando él o ella lidera. Hay gente que si él monta el ayuno de mujeres, él monta la reunión de hombres, va, si no va, falto. ¿Por qué? Te tienes que preguntar siempre por qué me pasa eso. ¿Por qué no me motiva a ir a otros? ¿Por qué no me motiva si no soy yo el que guía? ¿Por qué no me motiva si no soy yo el que organiza? Seguramente porque hay soberbia, el corazón soberbio está grande en nosotros. Me gusta una frase de Agustín de Hipona que dijo, si me preguntaran qué es lo más esencial de la religión, les diría que lo primero la humildad, lo segundo la humildad y lo tercero la humildad. Qué buena frase, ¿no? No se le ocurrió mucho. ¿Qué es lo más importante de la fe? La humildad. Y lo segundo, la humildad. Y lo tercero, la humildad. ¿Cómo? No, es un catedrático, ¿eh? Lo veo muy claro. Sin humildad no va a haber el resto. No voy a tratar bien a mis hermanos sin humildad. No voy a recibir la palabra con un corazón soberbio sin humildad. No voy a postrarme al Señor sin humildad y reconocer mis pecados. La humildad es la base. La humildad es la base. En primer lugar, la humildad es reconocer quién es Dios y quién eres tú. Reconocer quién es Dios y quién eres tú. Me gusta esta frase de un puritano inglés llamado Thomas Watson que dijo, contemplar la gloria de Dios trae humildad a todos los corazones. ¿Por qué? Porque a la que tú miras el trono de Dios, ves quién es Dios y ves quién eres tú, ya no queda soberbia. Cuando miras al otro hermanito que sabe poco, al otro trabajador que hace poco, pero tú puedes creerte a alguien. Por eso nos gusta ir mirando así o así, pero no nos gusta mirar ahí. Porque si levantamos los ojos al trono eterno de Dios, no hay lugar para la soberbia. Por ejemplo, pero yo sé más que el hermano, él sabe más que tú. Pero yo me santifico más que el hermano, él es el Santísimo. Pero yo sé amar y el hermano no ama, él es amor. Pero no hay lugar para la soberbia. Así te puedes creer superior a alguien. Así sabes que siempre hay alguien superior a ti. Por eso Santiago dice, humillaos delante del Señor. La Biblia también dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Es una manera gozosa de reconocer que Él es y yo no. Es una manera de reconocer que Él puede y yo no. Y si tú eres un hijo de Dios y estás dando lugar a la soberbia, Él mismo va a romperte para que lo necesites y te des cuenta que tú no puedes. Hay momentos que un hijo se desvía tanto del hogar, quizá en drogas, que una madre llega a un punto de decir, lo he perdido. Yo ya no puedo hacer nada. Lo he amado, lo he corregido, lo he abrazado, lo he cuidado, lo he atendido, lo he probado con amor, lo he probado con castigo y no hay manera para que te des cuenta que hay uno que sí puede lo que tú no puedes.
Dios? ¿Has intentado luchar por tu matrimonio? ¿Te esfuerzas porque haya paz en el hogar? ¿Oras, buscas? ¿Intentas hablar con tu pareja, con tu marido, con tu mujer? ¿Intentas que tus hijos estén en el hogar? ¿Intentas que estén unidos? Y te das cuenta de decir, mi hogar no hay cómo cogerlo ya. Pero la Biblia dice, si yo no edifico la casa, tu trabajo no vale. Hay momentos que crees que puedes con todo, con el trabajo, la iglesia, el ministerio, y Dios te da un bajón de salud y tú, no puedo nada, o sea, con esta enfermedad estoy paralizado. Porque al final todos tenemos que mirar arriba y escuchar esa frase en el corazón que dice, mi gracia te basta. Tú no puedes, yo puedo. Tú no sabes, yo sé. Tú no eres, yo soy. He hecho el universo grande y a ti pequeño para que sepas quién soy yo y quién es tú. Coge un telescopio y mira el firmamento y solo vas a ver una milésima parte de todo lo que hay. Nuestro sistema solar es uno de los más pequeños que hay de todo el universo. Y ya nos parece, ¡wow! Dios lo ha hecho para recordarte, pues yo estoy más arriba. Ese universo que vosotros os acercáis al sol y os quemáis, hay soles más poderosos, hay soles más brillantes, ¿sabíais? Que hay soles que son 1.000.000 de veces más calientes que nuestro sol. Y Dios te está diciendo que cuando lleguemos a la eternidad no necesitaremos sol, porque estará Él. Él es, nosotros no somos. Nosotros no somos. En primer lugar, la humildad nace de reconocer quién es Dios. En segundo lugar, la humildad nace de reconocer quién soy yo. Reconocer que Él es santo y yo un pecador. Reconocer que Él es el todopoderoso y yo débil. Reconocer que Él es amor y yo lucho con un corazón malvado. Reconocer que Él es puro y yo estoy sucio. Reconocer que Él no tiene límites y yo estoy limitado. Reconocer que Él es y yo no. La segunda parte de la humildad, después de reconocer quién es Dios, es ver quién eres tú. Por eso es necesario que estudies la Biblia, que no hagas caso a estos mensajes que te dicen, eres un campeón, eres una guerrera del Señor, eres un Jehová Junior, eres un líder nato, saca el campeón que hay en ti, no escuches a los mequetrefes, anda con gigantes espirituales, no vayas con enanos mentales, eres, puedes, lógralo. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que está en mí, ese lleva fruto. Alejados de mí, nada. No muchas cosas, no alguna, nada podéis hacer. Por eso, vas a emprender un negocio, Señor, ve delante. Vas a emprender tu matrimonio con tu pareja, te vas a casar, Señor, ve delante nuestro. Vas a emprender un ministerio espiritual, Señor, ve delante. ¿Pero por qué? Tu matrimonio depende de ti que eres el hombre. No, yo soy la cabeza de ella, pero Él es mi cabeza. El ministerio depende de ti que eres el pastor. No, yo soy un administrador, Él es el príncipe de los pastores. No depende de mí. Yo no soy, Él es. Él es. Y en tercer lugar, cuando reconozco quién es Dios, cuando reconozco quién soy yo, la humildad se traduce en cómo trato a los demás. Es decir, si tratas a los demás con inferioridad, con desprecio, con arrogancia, es porque todavía no sabes quién eres o no sabes quién es Dios. Y todavía, como dice aquí, tienes un alto concepto de ti mismo. Eres sabio en tu propia opinión. Efesios 4, 1 al 6 dice, yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación como habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor, esforzándoos por preservar la unidad en espíritu, en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios, un solo Padre en todos, que está sobre todos y es por todos. Cuando tú sabes quién es Dios y reconoces quién eres tú, se traduce en esa vida cristiana, en tratar a los demás con humildad y mansedumbre. D.L. Moody
evangelista americano, nacido en el 1837, dijo: Dios tiene dos tronos, uno en el más alto de los cielos y otro en el más humilde de los corazones. Dios no habita en corazones soberbios. Dios no habita en corazones soberbios, porque el corazón soberbio dice: yo soy. El corazón humilde dice: Él es. Él es. El corazón de un hijo de Dios se mete dentro de sí mismo. El trono de su corazón se arranca de él. Mira a Cristo y le dice: sé mi rey. Entra aquí. Reina aquí. Gobierna aquí. Manda aquí. Cuando tú sepas quién es Dios, cuando tú reconozcas la miseria que hay en ti, empezarás a tratar a los demás diferente. ¿No ves? Yo podría haber llegado hoy rápido y decirte: sé humilde con los demás. Pero no lo vas a conseguir sin que antes te diga: mientras tú seas el rey en tu corazón, mientras tú seas el que lleva el timón en tu vida, no lo vas a hacer. Así que hoy no vengo a decirte: sé humilde. Yo vengo a decirte: mira a Cristo. El que siendo Dios, no tuvo el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo. Vino aquí a la tierra, se humilló, se hizo siervo y descendió hasta lo sumo, hasta morir en una cruz, donde morían los malditos. El que era Dios se hizo hombre, y tristemente los que son hombres se quieren hacer Dios. Tened este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Imita a Cristo. Cuando quieras ser el líder del grupo de evangelismo, cuando quieras ser el líder de la célula, el líder de las mujeres, el líder, recuerda que el que era el único líder se hizo siervo. Y recuerda que tú no estás para liderar la célula, estás para servir en una célula. Tú no estás para liderar la iglesia, estás para servir en la iglesia. Tú no estás para liderar en la alabanza, estás para servir en la alabanza. Tú no estás para liderar a jóvenes, estás para servir a jóvenes. Porque en esta casa, en esta iglesia, en el pueblo de Dios, no hay líderes, hay siervos. Y solo el soberbio quiere liderar, porque el siervo deja que Dios lidere para que él solamente pueda servir. El humilde solo quiere servir. El humilde no le dirá a los hermanos: eres así. El humilde le quitará los zapatos, los calcetines, cogerá una tinaja y a pesar de sus errores, su pecado y lo que le puede haber hecho, cogerá una toalla y le lavará los pies. Así como su maestro hizo. Así como él hizo, haced también vosotros. Por eso la única cosa que él dijo directamente: aprended de mí, fue esa: que soy manso y humilde de corazón. Miremos a Cristo, arrepintámonos de nuestros pecados, seamos llenos del Espíritu Santo y así encontraremos la unidad del pueblo, de la iglesia, en la verdad, que solo va a llegar cuando seamos humildes. Vamos a orar.